Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ya estamos conectados, ya estamos conectados. Dios bendiga, ya estamos conectados junto a Radio Cristo Vive. Ya desde Bolivia estamos aquí compartiendo junto a nuestro hermano Ismael, junto allí a nuestro hermano Pastor Ramón González, también de Presidente Derqui. Así que vamos a estar compartiendo una hermosa tarde bendecida por nuestro Dios, y donde vamos a estar compartiendo también la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar allí compartiendo este tiempo de la palabra de nuestro Señor, y en cual Dios tiene este gran propósito y esta gran bendición que Dios nos alcanza poder estar disfrutando este tiempo tan maravilloso que Dios nos permite por su gracia y misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Gracias porque una vez más, Dios, me permite estar compartiendo tu palabra a través de esta radio, a través, Dios mío, Señor, de esta bendición que me alcanza por tu gracia y misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Bien, amados, vamos a estar compartiendo este bosquejo o reflexión en el libro, uno de los libros de los Salmos, Salmos 43, y donde vamos a hablar sobre el tema cómo el creyente encuentra fortaleza, dirección y gozo en Dios en medio de la aflicción. ¿Sabe por qué? Porque este salmo nos habla de la esperanza renovada en la presencia de Dios. Por esto es que Dios es nuestro defensor en medio de la injusticia. Por eso que el Salmo 41 dice, ¿verdad? En su primer versículo, el salmista pide que Dios juzgue su causa, donde confía en la justicia divina y no en la humana. Dios defiende a quienes permanecen fieles allí en la presencia de nuestro Dios. Por esto que hablamos de la confianza, hablamos de la esperanza que nuestro Dios, hablamos de aquel Dios que defiende, aquel Dios que permanece aún allí en este tiempo en cual nos habla el mismo Salmo 43, versículo 1. Por esto que el salmista se dirige a Dios que juzgue su causa. Por esto que hermoso es cuando confiamos en la justicia misma de Dios y no en nuestra justicia, en la justicia humana. ¿Saben, mis amados? Cuando nosotros confiamos en Dios y dejamos en las manos de Dios, Dios actúa de la manera como Él realmente lo sabe hacer, no conforme a lo que nosotros actuaremos, porque si humanamente actuamos, claramente podemos entender que causamos más problemas de lo que realmente por allí pensemos que íbamos a solucionar. Por esto es que Dios defiende a quienes permanecen fieles. La fidelidad del hombre, de la persona, del ser humano hacia Dios, Dios permanece fiel también, aún, aunque muchas veces el ser humano es infiel a Dios. Por esto, cuando nos habla, Dios es nuestra luz y nuestra guía. La luz de Dios disipa la oscuridad espiritual. Disipa, quiere decir que allí empieza a haber una claridad. Aún en medio de esa oscuridad, de ese problema o de esa situación, Dios hace que esa oscuridad se forme como al mediodía. Qué tremendo es el poder de nuestro Dios. Por esto que vemos que a través de su palabra, su verdad nos conduce por el camino correcto. Cuando vemos la palabra de nuestro Dios, esa palabra que nos lleva a caminar por un camino correcto, nos llama a entender y a corregir nuestro accionar o nuestra
dependencia, porque muchas veces el ser humano depende, de sí mismo. Y cuánta verdad cuando allí dependemos del Señor. Cuando dependemos, que realmente debemos conducirnos por ese camino correcto. Por esto que la presencia de Dios es el destino del creyente. Mis amados, ¿cuántos, cuántas personas, como compartí ayer, cuántas personas que invocaban a un ser que fue creado por el mismo humano, allí en aquel país de Venezuela? Estaban en una plena fiesta, donde parecía que iba a terminar en una algarabía terrible, ¿no? Cuando, ¿verdad? Que cuando uno prepara una fiesta para compartir, siempre uno tiene el pensamiento que va a terminar en una hermosa alegría, con una concurrencia de amistad, de amigos, y quizás aquel momento, aquellos feligreses de aquella estatua que ellos adoraban, no recuerdo el nombre, pero tampoco quiero hacerlo propaganda, ¿verdad? Sino que, ¿verdad? Que aquel creyente, hermanos, que aquel que conoce a Dios, aquel que realmente ha aceptado a Cristo en su corazón, aprovecha ese tiempo y aún anhela que su alma vaya a la presencia de Dios. Aún en el último momento, quizás en su vida, reconoce a Dios y aún se reconoce y se reconcilia con Dios. Por esto que siempre hablamos que debemos estar preparados, que debemos estar preparados para aquel momento, porque aún no sabemos cuándo es el día en cual lleguemos a la presencia de Dios. Dios es nuestra esperanza y nuestro gozo. Podemos entender que, miren mis amados, mis amigos, la adoración fortalece al corazón afligido. Oh, cuánta verdad. Cuánta verdad hay en esto. Que cuando allí empezamos a cantar, a pesar que la situación que nos rodea o quizás por el mismo problema que estamos respirando y parece que es pesado el aire, el oxígeno, parece que no es lo que realmente es poco ese oxígeno, necesitamos más. Pero cuán grande cuando adoramos a Dios. Allí ese corazón afligido empieza a fortalecerse, empieza a tener esa tranquilidad. Por eso es que la esperanza en Dios vence al desánimo, vence al problema, vence a todo lo que pueda estar allí alrededor nuestro. El creyente aprende a hablarle a su alma con fe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando vemos un relato bíblico de allí, de Abraham, cuando llevaba a su hijo Isaac, cuando su hijo le dijo, Padre, mi Señor, ¿dónde está el carnero allí? El sacrificio en cual presentará. Y aquel hombre dijo, Dios proveerá. Cuán grande cuando nosotros le hablamos a nuestra alma, a nuestro espíritu y confiamos en aquel que tiene ese poder tan maravilloso, y cuál creemos en aquel Dios que llena todo nuestro ser. Por esto que este salmo nos habla aún más de las cosas, del Salmo 43, nos expresa el clamor de un creyente que enfrenta la injusticia, la oposición y el desaliento. Una de las cosas que el ser humano siempre va a pasar cuando aún conoces a Dios, va a enfrentar la injusticia, va a enfrentar la oposición, porque vemos en el Cristo mismo, cuando empezó allí a comenzar su ministerio, cuánta oposición tuvo, cuántos se levantaron, aún de aquellos que recibieron el milagro de Dios.
aún de aquellos que pudieron ver la obra de Dios, aún el poder de Dios manifestarse. Aún el desaliento, cuando al parecer cuando más hablamos del poder, cuando más hablamos de la grandeza de nuestro Dios, cuando aún más alcanzamos, aleluya, sentir, tocar con nuestras manos el poder, ahí cuando vemos el desaliento tenemos bíblicamente como aquel hombre llamado Elías, cuando se enfrentó a los 400 profetas de Baales, alabado sea Dios, y cuando allí le hizo un momento en cual diciendo, aquel que haga descender fuego del cielo, ese será el Dios de Israel. Pero ese hombre, aleluya, cuando vieron que los profetas empezaron a hacer sus ritos, haciendo sus movimientos y su adoración a Baal, no había forma que descendiese. Y aún Elías decía, vamos, griten más fuerte, quizás su Dios está durmiendo. Pero cuando un momento le tocó allí hacer él la presentación, ese sacrificio a Dios, preparó ese altar, preparó ese momento allí para que todo esté conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y allí cuando adoró a Dios, glorificó a Dios, ese fuego cayó, descendió. Aquel momento fue glorioso para Elías porque pudo ver el poder de Dios y que el pueblo pudiera ver quién realmente era Dios. Pero aún así, sobre estas cosas, cuando vino y escuchó esa noticia, aquella mujer llamada Jezabel, y allí donde dijo que aquel momento que el mismo, su Dios, y a la misma hora, la cabeza de Elías estaba en juego allí. Ahí vino un desaliento, vino un miedo, vino un terror, de aquellas palabras de aquella mujer. Qué tremendo, mis amados. Aunque muchas veces podemos ver, aunque el salmista siente el peso del sufrimiento, no deja de buscar. No deja de buscar la presencia de Dios. Allí insiste, ¿verdad? El mismo Elías fue allí en aquel desierto donde deseaba aún la misma muerte, pero cuán grande Dios allí en su misericordia se presentó ante su siervo. En vez de rendirse el salmista o a la desesperación, dirige su mirada al Señor, quien es juez, quien es su juez, su guía y su esperanza. Por eso que este salmo nos enseña que la verdadera restauración comienza cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Nuestra restauración, porque muchas veces nuestra vida espiritual está decaída por cuántas cosas. Pero cuán grande cuando nosotros entendemos y creemos en que nuestra verdadera fortaleza viene de parte de nuestro Dios. Por esto es que el mismo salmista decía, puso esa mirada al Señor, quien es su juez, quien es su guía, quien es su esperanza. Por eso es que, mis amados, cada palabra que está escrita en la Biblia es una palabra misma inspirada por Dios, en cual nos enseña, nos dirige, nos guía, y aún nos trae esa restauración espiritual. Por esto es que el mismo salmista puede ver esa verdadera restauración, y cuando aún más pone esa confianza en nuestro Dios. El Salmo 43 nos recuerda que aunque enfrentemos pruebas, injusticias y momentos de tristeza, Dios sigue siendo nuestro defensor. Claro que sí. Dios jamás se va a olvidar de sus hijos. Jamás Dios va a dejar desamparado a su creación. Muchas veces somos nosotros, su creación, en cual dejamos de buscar, dejamos de entender allí, alabado sea Dios, dejamos de mirar a nuestro Dios, porque vemos que el problema es tan difícil para nosotros.
que una prueba que vino sobre nuestra vida es muy fuerte, no hay fuerza para continuar. Pero déjeme decirle que hay un Dios, alabado sea Dios, por esto que Dios mismo, alabado sea Dios, gloria sea el nombre de Jesús. Está Dios allí cuando realmente podemos ver, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Cuando realmente ponemos nuestra mirada en el Señor. Qué tremendo, mis amados. Qué tremendo es nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria sea el poderoso Dios de gloria en este momento. Cuando podemos ver que muchas veces cuando enfrentamos esas pruebas, cuando aún en nuestra vida enfrentamos injusticia, y es algo, hermano, que podemos ver relacionada con la vida de Cristo, cuando allí la injusticia, cuando había un hombre que había hecho cuantos asesinatos, pero decidieron soltar a Barrabás y crucificar a Jesús. Alabado sea Dios. Cuánta injusticia, ¿verdad? Cuánta injusticia debemos pasar nosotros. Cuánto momento de tristeza. Cuánto momento, hermanos, que aún allí al parecer todo se va determinando. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que, alabado sea Dios, y aún muchas veces por causa de estas cosas, pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pensamos que Dios dejó de cuidarnos, dejó de ser nuestra esperanza, dejó de ser nuestro protector. No, Dios sigue siendo nuestro defensor. Dios sigue siendo nuestra luz. Dios sigue siendo nuestra esperanza, mis amados. Cuando más fuertes las luchas, cuando más fuertes la circunstancia en que nos toque pasar, parece ser que, oh, gloria a Dios, nadie nos entiende. Parece que nadie reconoce mi dolor. Parece que nadie entiende lo que yo estoy pasando. Claramente, humanamente, nadie entenderá lo que estás pasando. Pero sí hay un Dios que sí lo sabe. Como muchas veces lo he expresado y muchas veces he escuchado diciendo, pero si Dios sabe todo lo que estoy pasando, ¿por qué no hace algo? Sabe que Dios siempre espera que tú digas, Señor, mi Dios, tú sabes que te fallé, tú sabes que erré, Señor, Dios mío, perdóname, hoy necesito de ti. Dios espera que haya un corazón humillado que reconozca que necesita de Dios, que necesita ese recurso, esa esperanza, ese defensor, ese pronto auxilio, como muchas veces lo expresa el salmista. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que la respuesta del creyente no es abandonar la fe, no, sino acercarse más a Dios. No es decir, bueno, si en esta circunstancia, en este problema, en esta prueba, Dios no está conmigo, pues, ¿para qué voy a continuar? ¿Para qué voy a seguir adelante? ¿Para qué voy a seguir luchando si ni siquiera allí el pastor, ni siquiera allí la hermana, allí? No, mis amigos, mis hermanos, mi querido siervo de Dios, sierva del Señor, tu confianza no está en los hombres, tu confianza debe estar en Dios, no debes abandonar este camino que un día conociste, del lugar, para no volver al lugar donde estaba, allí la pobreza, allí embarrado en el pecado, donde tu alma estaba allí condenada a la condenación eterna. Mas hoy Dios te da la esperanza. Mas Dios
donde más Dios está esperando que tú te acerques más a Él, confiando que Él te hará justicia, que el mismo Dios traerá dirección, que el mismo Dios traerá esa restauración que esperas. Muchas veces pensamos que, muchas veces quizás escuchamos de que Dios es el Dios de justicia, que Dios sabe hacer su justicia, pero al final solamente vemos que la injusticia gana terreno. Parece ser que el cielo se ha vuelto de bronce porque cuando más oramos parece que no hay respuesta. Parece ser que cuando caminamos este camino parece es el camino correcto, que nos lleva allí a reconocer, no, cuando allí dependemos de Dios, cuando realmente nos declaramos en su verdad, en su justicia, Dios siempre sigue siendo el fiel. Por eso es que cuando más debemos acercarnos a Dios, aun cuando más al parecer que nadie puede comprender de lo que tú eres. A veces el enemigo de nuestra alma te viene, te habla a tus oídos y te dice: tú ya no vales nada para nadie, ya nadie te quiere. Tantas cosas hiciste por ellos, hoy ellos te dan la espalda. Pero cuán grande es nuestro Dios, que Él siempre espera, sigue siendo. Dios sigue siendo nuestro defensor, mis amados. Dios sigue siendo nuestra luz. Dios sigue siendo nuestra esperanza. Dios sigue siendo la respuesta para nuestra vida. No hay otro mejor que nuestro Dios. Por eso que a veces cuando hay una pregunta, ¿verdad? O quizás dos, o quizás tres. ¿Hay alguna lucha que hoy está apagando tu esperanza? La primera pregunta: ¿hay alguna lucha que hoy está apagando tu esperanza? ¿Cuál será esa lucha que te apaga esa esperanza para con Dios? ¿Cuál es esa lucha que hoy está cegando tu vista a no mirar y a reconocer la grandeza de nuestro Dios? La segunda es: ¿te sientes injustamente tratado o desanimado? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo está tu ánimo hoy delante de Dios? ¿Estás tratando de salir de ese desánimo? El mismo Dios al que clamó el salmista sigue escuchando a los que confían en Él. Yo quiero decirte que el teléfono de Dios está a las 24 horas allí, abierta esa línea para escucharte. Dios continuamente está a sus oídos inclinados sobre este planeta Tierra para escuchar a su creación en el momento que se rinden a Él. Dios jamás cerrará su teléfono, jamás va a cortar esa línea por falta de conexión a internet o por falta allí No, Dios continuamente está allí esperando a que tú llames. A que tú llames allí para hablar con Él. Por esto es que cuando más, allí cuando te puedo decir: acércate al Señor con un corazón sincero, deja que su luz ilumine tu camino y renueve tu esperanza en su presencia. Es tiempo de decirle a tu alma: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y Él es la salvación de mi vida y mi Dios. Cuando nos habla allí en Salmo 43, versículo 5, es el tiempo de decirle a tu alma: espera en Dios, porque aún he de alabarle.
Él es la salvación de mi vida y mi Dios. Qué grande es nuestro Dios. Por eso que en esta oportunidad, mis amigos, oyentes que me escuchan, que está allí sintonizando la radio, a través de radio, allí Radio Cristo Vive, como también allí Radio Alfa y Omega. Dios llega a tu vida en el momento exacto. No llega después, no llega antes, no, llega en el momento determinado por Él. Quizás las luchas te está alejando de Dios. Quizás el desánimo te está diciendo, no, ya Dios se olvidó, ya estoy solo. Y bueno, voy a volver a mis andanzas. Volveré allí a mi santo, como muchos piensan, que volviendo allí a sus caminos erróneos, pensando que es el camino verdadero, donde está la felicidad, donde está allí. Por eso en esta oportunidad, amigo, hermano que escucha, siervo de Dios, toma aliento tu corazón, vuélvete a aquel, como dice, ¿verdad?, aquel Dios que escuchó a David en el momento más crítico de su reinado, en aquel momento más crítico de su ministerio, digamos así, para con Dios, porque era un hombre que cantaba a Dios, que dirigía su alabanza a Dios. Había un momento que sacaba ese tiempo para adorar, a pesar de cuántos momentos difíciles. Pero allí este varón podía clamar a este Dios y ver cuánta respuesta recibía de parte de Dios. Aun cuando era ese tiempo de injusticia, aun cuando era ese tiempo en que no había una valoración de su alma, pues Dios llega allí con su gran propósito. Por esto que en esta tarde, en esta preciosa hora, ¿hay alguna lucha que hoy está apagando tu esperanza? Esa es una de las preguntas para ti, mi querido amigo, para ti, mi querido hermano, hermana que escuchan esta hora. ¿Hay algo que está apagando tu esperanza? ¿Algún momento de dificultad que está diciendo, pues ya no hay esperanza para mí? No hay más salida para mí. Pero quiero decirte que sí hay salida. Hay una esperanza. Esa esperanza que murió allí en la cruz del Calvario, aún no abriendo su boca. Que solamente en aquel momento que abrió su boca dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Alabado sea Dios. Qué tremendo cuando nosotros allí vemos aquel momento tan difícil que padeció nuestro Señor para perdonar nuestros pecados, para traernos esperanza, porque no hay esperanza fuera de Él, no hay salida fuera de Cristo. Querido Dios y Padre Celestial, te doy gracias por darme este tiempo, Señor, de hablar tu palabra. Esta palabra, Dios, que, Dios mío, Señor, pensando y creyendo, Dios mío, en cual caerá lo más profundo de los corazones, Señor, de aquellos oyentes, Padre, de aquellas vidas, Dios, que están allí, Señor, pasando por cuántos momentos, quizás esa lucha está apagando esa esperanza. Dios de los cielos, quizás, Padre, la injusticia está tratando de desanimarlo, Dios. Pero en esta hora, Dios mío, ven a través de tu Espíritu Santo a obrar, Dios, en esas vidas para gloria y honra de ti, Dios. Querido Dios, que en esta hora, Dios mío, Señor, ven a glorificarte. Ven, Dios mío, Señor, a obrar con poder y gloria en esta hora, Dios. Querido Rey de Gloria, en este momento, bendiga, Señor, aquel que escuchará, Dios, a través de estos audios,
a través, Dios mío, Señor, de esta programación que emitimos para la gloria y la honra de tu nombre, Dios. Bendiga a aquel oyente, bendiga aquella vida, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios, por darme este privilegio, esta bendición, poder estar compartiendo, Padre, a través de Radio Cristo Vive, Radio Alfa y Omega, Señor, en este momento, este tiempo en cual podemos estar. Gracias, Padre, por esta preciosa herramienta en cual nos prestaste para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Oh, gracias, Jesús. Amén y amén. Si Dios permite, nos estamos viendo mañana con ayuda del Señor. Dios bendiga a todos los oyentes de Radio Cristo Vive.